Qué tremendos productos de gallina del presidente López Obrador. Y es que México no se anda con rodeos. Pide la cabeza de Ecuador y que lo expulsen de las organizaciones de las Naciones Unidas. Una noticia que obviamente está dando muchísimo de qué hablar y que obviamente pone en el centro al gobierno de México. Y como era de esperarse, el Ecuador ya se empieza a lavar las manos. El presidente de esa nación prefirió irse a los Estados Unidos antes de enfrentarse a su propio pueblo, porque está metiendo la pata y ahora resulta que su propio equipo le empieza a dar la espalda. Arrancamos, amigos, con esta información, y es que México está escalando la protesta y la Secretaría de Relaciones Exteriores acudió al Tribunal de la Haya y exige expulsar a Ecuador de la ONU por este ataque que recibió nuestra embajada. Una medida que debe de ser aplaudida por las y los mexicanos, porque no podemos permitir que cualquier nación quiera pasarse de rosca, que ninguna nación violente nuestra soberanía, y que sepan que habrá consecuencias. Veamos este reclamo que hace el gobierno de México. Y en esto, amigas y amigos, pues imagínense, también ya le estamos pidiendo billullos por los daños que se generaron en contra de nuestro país. Estos son los reclamos que hizo el gobierno de México: juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño, de las violaciones de sus obligaciones internacionales causadas y que siguen causando a México; la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se disculpe con México de manera pública; juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida con Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado; establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y quinto, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Un golpazo, como les digo, amigas y amigos, y obviamente esta noticia pues ya se volvió tendencia a nivel internacional, porque hay que decirlo fuerte y claro: Ecuador le quiso rascar los huevos al tigre y hoy están pagando las consecuencias. Veamos el video de nuestra canciller explicando de qué trata esta denuncia presentada, golpazo de México al gobierno criminal de derecha de Daniel Noboa. Veamos el video. Moral, en realidad, de sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva
normativa de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra canciller y también respaldada por el presidente López Obrador. Después de esta crisis generada por las acciones de Noboa, pues este señor, en vez de dar la cara, prefirió irse a Miami y detiene su proselitismo político, porque platicando con compañeros del Ecuador, en estos momentos allá en esa nación se va a generar una consulta popular sobre el futuro del gobierno de el Ecuador, y esto de hecho lo veían como una táctica política por parte de Noboa para darse a relucir a nivel internacional. Sin embargo, como les digo, pues le salió el tiro por la culata y ya está la oposición allá en Ecuador. El Partido Ecuatoriano Revolución Ciudadana está pidiendo juicio político contra Daniel Noboa por esto que sucedió, y de hecho hasta la misma ministra que orquestó la invasión armada a la Embajada de México en el Ecuador, que de hecho es mexicana, en este caso Mónica Palencia, ahora se dice inocente y culpa a Daniel Noboa, el presidente que fue a refugiarse a Estados Unidos, de este atraco en contra de nuestra nación. Y este video también lo presentó el presidente López Obrador en la mañanera, y como les digo, lo único que queda claro es el miedo que le tienen a México. Le tiemblan las patitas a estos personajes porque nunca se imaginaron que esta crisis escalara a nivel internacional. Veamos el video. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico-comercial? Es una decisión de cada estado, y también yo diría de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer esta semana, la presidenta Xiomara Castro está convocando una reunión de jefes de Estado para deliberar sobre este tema. No necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. En relación al tema de Jorge Glass, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso. Obviamente nosotros habíamos dejado que Jorge Glass estuviera en la embajada en calidad de huésped, pues es como si tú vienes a nuestra embajada, no sé dónde, pues eres nuestro huésped. Esa es la idea, no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente. Nosotros no tomamos una decisión sobre las rodillas. En realidad, cuando Jorge Glass se acoge digamos, a venirse a la embajada nuestra, a partir de diciembre él solicita el asilo formalmente, y ahí nosotros nos ponemos a estudiar todos los expedientes. Le pedimos al gobierno de Ecuador que nos enviara todos los expedientes legales, y así es como hemos ido conduciendo este proceso. Y el asilo solamente se le otorgó el 4 de abril. Y quiero decir que además nuestra embajada estaba asediada. Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl, o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces, esa agresión también es muy, como dice el presidente, no somos iguales. No íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter. ¿El que está aquí? Sí, sigue teniendo sus acreditaciones normales. Nosotros normalmente se les otorgan 30 días. En este caso se los estamos extendiendo porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas, lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso. Pero nosotros les estamos dando más tiempo, como por instrucciones del presidente, para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana. Adelante. A ver si se puede. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a
partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio del Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. O sea, eso es interesante. Y otra cosa también para conocimiento, ¿no? Yo creo que hubo una mala información, o sea, no sé qué le dijeron al presidente y quién, porque sí hay indicios de que ellos pensaban que se podía fugar el vicepresidente por dos razones. Primero, porque nosotros decimos aquí, cuando ellos toman la decisión muy propagandística de declarar non grata a la embajadora, pues nosotros para reivindicarla y hacer sentir de que no estaba sola, decimos aquí en la mañana, va a ir un avión de la Fuerza Aérea a buscar a la embajadora. Entonces, a lo mejor ellos pensaron, viene ese avión y ahí se van a llevar al vicepresidente que estaba en la embajada. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos comentado esto y como dos funcionarios, creo que de la policía o del ejército, declararon, no nos han pedido todavía el permiso para que venga un avión de México. Y estaban esperando eso. Y le dije a Alicia, mira, no nos compliquemos si solicitamos permiso, como están en ese plan, con todo respeto, muy politiquero, porque tienen sus asuntos internos allá, nos van a negar la llegada del avión de la Fuerza para buscar a nuestro embajador. ¿Por qué no se ve la forma, incluso, de que se vaya de Quito a Colombia y ahí la recogen, o en avión comercial? Bueno, pero no nos metamos. Y la Secretaría de Defensa empezó a hacer los trámites, pero se decidió que hasta el domingo iban a ir por ella. Y allá aparece un documento en donde niegan la transportación aérea de aviones mexicanos. O sea, pensaban negarlo, pero además con la idea segura de que se iba a utilizar el avión para sacar al vicepresidente. O sea, con un nivel realmente lamentable, pues. Y sacan ese comunicado y luego salen a decir, no es cierto, no es cierto. Y luego cuando ya es evidente, porque hay pruebas allá mismo, dicen, sí es cierto, y se va a cesar a los funcionarios que tomaron esa decisión. También cuando un asunto de esa naturaleza pues se decide arriba, no son los funcionarios, ¿no? Entonces, mucho desorden, pero bueno, a nosotros, como bien se dice aquí, lo que nos importa mucho es la no repetición y denunciar el agravio a México, a su personal diplomático y reforzar el derecho internacional
para que esto no vuelva a suceder. Y estamos planteando algo que ojalá y se logre, porque sería como una tesis, como una doctrina. Pues ahí está, amigas y amigos, el presidente López Obrador poniendo el ejemplo a nivel internacional, y como vemos, amigas y amigos, pues qué error garrafal de Daniel Noboa, que hoy lo pone en el centro y hasta ya están pidiendo su choya de la presidencia de Ecuador. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.